Anderson. Bien, buenas noches a todos mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿También? ¿Les puedo dar el alta? ¿Qué tal si aprovechamos estos minutitos que quedan antes del estudio para orar, poner la reunión en las manos del Señor, ¿les parece? Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que acelere los pasos de los hermanos que han de venir y que los que estemos aquí, pues que aprovechemos el estudio. Amén. ¿Quién quiere orar? Amén. Amén. Gracias, Dios, por tus cuidados hasta hoy, Padre. Gracias por tenernos en pie, por mantenernos firmes en tus caminos. Te bendecimos porque tú nos has dado una nueva oportunidad hoy para escuchar tu palabra y para estar juntos, Dios. Glorifico y exalto tu nombre porque eres fiel y eres real, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aprovechemos. Amén. Aprovechemos el tiempo.
Sí, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Queremos rogarte, Señor, que tú, que nos has dejado tu palabra para meditarla, nos inspires en esta noche para poder entenderla. Abrimos nuestro corazón para recibirla y queremos rogarte, Señor, que tú seas el que nos enseñes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bienvenidos a todos, hermanos, en esta tarde-noche. Me gustaría invitarles a que abran la Biblia por el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, versículos 19, 18, 19 y 20. Son textos muy conocidos. Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que nosotros hacemos aquí cada jueves es seguir el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Es enseñar a los discípulos las cosas que el Señor nos ha mandado. ¿Y qué es lo que nos ha mandado? Que estudiemos su palabra. Por eso cada jueves venimos aquí a estudiar la palabra del Señor y a aprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que alabemos al Señor por ello, por habernos dejado una palabra hermosa que podemos meditar. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, para exaltarte, mi Rey, mi Rey. Venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios, mejor es tu presencia que la vida, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura, es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Es verdad, Señor, que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Enséñanos en esta noche, Señor, cuál sea tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien, estamos estudiando el libro de Job. Ya hemos atravesado el Ecuador, estamos en la segunda parte, podríamos decir, del libro. Hoy nos toca estudiar el capítulo 26 del libro de Job. Job, capítulo 26. Vamos a leer el capítulo completo y después lo vamos a ir meditando
paso a paso como siempre, para que no se nos escape nada de lo que la palabra de Dios, de la riqueza que la palabra de Dios contiene. Dice la palabra del Señor ahí, Job capítulo 26, versículos del 1 al 14. Respondió Job y dijo: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado el brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Y aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Hasta ahí la palabra del Señor. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la grandeza de Dios, la pequeñez del ser humano ante el poder de Dios. Bildad pensaba que había pronunciado un gran discurso, cuando en realidad apenas había rozado un tema tan profundo como el mover de Dios. Por eso Job le hace ver que su intervención no había sido tan valiosa como él creía, ni tan siquiera había utilidad alguna en todo lo que Bildad dijo. ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? Job le está preguntando. ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? Está diciendo, ¿qué tiene de utilidad tus palabras? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? Así que Job está criticando los discursos vacíos que ni consuelan ni edifican. Nos recuerda que el verdadero apoyo no está en repetir verdades abstractas, sino en ofrecer empatía, conocimiento práctico. No minimicemos el dolor ajeno con frases como todo pasa por algo o la sabiduría sin compasión es inútil. El conocimiento sin amor es vano, no sirve para nada. Saber mucho no consuela si no sabes acompañar al que sufre. Job estaba sufriendo. Lo que necesitaba no eran clases de teología, lo que necesitaba era empatía, que alguien se condoliese con él. Por consiguiente, los discursos de Bildad no sirvieron para nada. El conocimiento debe estar al servicio del amor. Es lo que nos enseña Job al hacer estas preguntas a Bildad. Por eso Job responde a ese discurso con ironía, con hartazgo, ya estaba harto, cuestionando la utilidad de sus palabras. ¿A quién dirigen las palabras? ¿Qué ayuda me estás prestando con todo lo que acabas de decir? ¿Qué servicio prestas a Dios con eso? ¿Qué tienen que ver conmigo tus monsergas? Parece que le estás preguntando, ¿no? ¿Te crees que soy un niño para necesitar tus lecciones de cómo es Dios, de lo grande que es Dios? ¿Intentas convencerme, instruirme? Pero nada de lo que dices me ayuda. Job reaccionó de ese modo porque las palabras
de sus supuestos amigos le desanimaron profundamente. Harto de oírlos, comienza lo que va a ser el discurso más largo de este libro. El discurso de Job, que comienza aquí, en este capítulo, va a durar 6 capítulos en total, en los que Job, va a mostrar que todo lo que le han dicho ellos, él ya lo sabía. No le han enseñado nada nuevo y además no solo no lo han consolado, sino que encima lo han acusado injustamente de cosas que él no había hecho. Por eso comienza tachando la respuesta de Bildad como de irrelevante, ¿no? Job ya sabía que Dios era grande, lo sabía perfectamente. Y le responderá afirmando contundentemente que son ellos los que no saben nada, absolutamente nada de Dios. Porque además, no es fácil conocer a Dios. Dios es mucho más grande de lo que nosotros podamos llegar a conocer jamás. La grandeza de Dios es imposible de abarcarla con el conocimiento humano. Entre las preguntas que hace Job en estos primeros versículos de este capítulo, hay una que merece nuestra especial atención. Y es que cualquier relación humana, en la conversación, en la comunicación de ideas, de sentimientos, en la comunicación de normas éticas, siempre debemos evaluar constantemente las motivaciones. Cuando alguien te dice algo, analiza por qué te lo está diciendo. Si tú vas a decirle algo a alguien, también analiza por qué lo dices. Las motivaciones y las raíces de las palabras. ¿Qué hay detrás de lo que está diciendo? La pregunta de Job fue claro. Porque Primera de Juan capítulo 4 dice que debemos probar los espíritus si son de Dios. Porque no todo espíritu procede de Dios, ¿verdad? Y no se refiere ahí concretamente a los demonios. Cuando Juan habla en Primera de Juan capítulo 4, se está refiriendo a los falsos maestros que estaban enseñando falsas doctrinas dentro de la iglesia, pero que eran inspirados por el demonio, por el diablo, para enseñar esas falsas doctrinas. Por eso el apóstol Juan dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aunque está hablando de falsos profetas, de falsos maestros, tenemos que analizar qué hay detrás de lo que se nos dice. Incluso de los mensajes que recibimos a través de las televisiones, de las películas que vemos, ¿qué hay detrás? Siempre tenemos que preguntar, ¿quién tira de los hilos? Porque es importante que nos demos cuenta de dónde procede el mensaje que estoy recibiendo. Es fundamental. Job explica estas palabras de Bildad preguntándole, ¿a quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? ¿De quién es el espíritu que de ti procede? ¿Quién ha inspirado las palabras que me estás diciendo? Porque tan perjudiciales y dañinas son las palabras de un amigo incompetente que no sabe con quién habla ni lo que dice, como las de un falso maestro que enseña herejías. Debemos saber con quién estamos hablando. Yo recuerdo que una vez hicimos una campaña evangelística en Villamartín, el pueblo de donde es montaña. Llevamos a los jóvenes de la iglesia en Jerez, que eran muchísimos jóvenes, 250 jóvenes, los llevamos a Villamartín para hacer una campaña evangelística. Antes de lanzarlos a las calles, los reuní en la iglesia y les di algunos consejos. Por favor, escuchen más que hablen. Pregúntenle a la gente, oigan a la gente. Y dependiendo de lo que les diga, a partir de ahí, ustedes preséntenle el Evangelio de Jesucristo. Y bueno, sí, lo entendemos, gloria a Dios, no sé qué tal. Y después de terminar la campaña, nos volvimos a reunir en la iglesia y yo les pedí que contaran testimonio de cómo les había ido. Y uno levantó la mano y dijo, pastor, yo tengo que reconocer
que yo metí la pata. Le digo, ¿por qué? Dice, porque me encontré con uno y empecé a hablarle del Evangelio y de Cristo y del otro, y él me quería interrumpir, yo no lo dejaba, y yo le hablaba, y dice, cuando ya se hartó, me paró y me dijo, que yo vengo de Jerez contigo. Era un creyente, y no lo dejaba hablar, y fue lo primero que yo le encargué, ¿no? Tenemos que saber con quién estamos hablando. Los amigos estaban hablando con Job como si Job no supiera nada de la palabra de Dios. Como aquel joven estaba hablándole, presentándole el Evangelio a alguien que ya lo conocía. Y a veces cometemos ese tipo de errores. Job tenía más conocimiento del que pudiera tener Bildad. Porque Job no era un neófito, ni era alguien que no tuviese temor de Dios. Él tenía una buena relación con Dios. Cada día él presentaba sacrificios a Dios por sí mismo y por sus hijos. Por eso atacó los comentarios de Bildad y de sus amigos, ya que sus explicaciones teológicas y filosóficas, sus tradiciones, no solo no le proporcionaron ningún conocimiento, sino que tampoco le ayudaron en su situación de sufrimiento en la que él se encontraba. No le aportaron el más mínimo consuelo. Ninguna sabiduría, ningún consejo útil, nada de nada, sino más aflicción, tristeza y dolor. Eso fue lo que le aportaron sus amigos. Nada de aquello podía venir de Dios. Y al final del libro Dios mismo lo reconoce. Ellos hablaron sin tener en cuenta a Dios. Por tanto, si no venía de Dios, ¿de quién venía aquellas palabras de estos amigos? De aquel que precisamente le estaba causando el dolor a Job, del enemigo. El espíritu que estaba inspirando a estos amigos no era el espíritu de Dios. ¿Cómo se llama el espíritu de Dios? El consolador. Pero ellos no aportaron ningún consuelo. Ellos estaban afligiendo aún más al santo. ¿Y quién es el que aflige a los hijos de Dios? El diablo. ¿De qué espíritu proceden tus palabras, no? Las palabras de Bildad no procedían del Espíritu de Dios, sino del enemigo de Job, de Satanás mismo. Aun cuando lo que dijesen fuera cierto, no debían habérsela aplicado a Job. Satanás usa como arma la verdad mezclada con mentiras. O la verdad fuera de contexto. O la verdad como arma arrojadiza. Porque hay quien coge la verdad y la utiliza contra el otro. Y ahí eso no viene de Dios. ¿Verdad que no? Las medias verdades que confunden a la gente alejándolas de Dios, la alejan también de la verdad. Matthew Henry es un comentarista, un teólogo comentarista que escribió: no todo lo que es bueno y verdadero, no todo lo que es bueno y verdadero es en sí oportuno y conveniente. Job, en su situación, hubiera necesitado que se le hablase de la gracia y la misericordia de Dios más que de su grandeza y majestad. Es decir, lo que Job necesitaba era consuelo, ánimo, un hombro en el que llorar. Eso es lo que hubiera necesitado Job, y no fue precisamente lo que los amigos le dieron. Así que cuando trates con la gente que sufre, considera que es más importante amarla y entenderla que analizarla o juzgarla. Los amigos decían: si está sufriendo por algo será. Esa no era la actitud correcta. La compasión produce resultados mucho mejores que la crítica o el juicio. Algunos estudiosos piensan que a partir del verso 5 comienza otra vez el discurso de Bildad, pero no, todo el capítulo es de Job, todo el capítulo 26. Y los capítulos que continúan también, porque como digo, durante 6 capítulos Job va a estar hablando de lo que él conoce de Dios.
mostrando que tiene mucho más amplio conocimiento de Dios del que tenían sus amigos. Así que a partir de aquí Job presenta muchos ejemplos de la sabiduría, del poder, de la grandeza de Dios. Poder y grandeza que podemos verla en la creación y bueno, en la preservación del universo, en todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Miremos donde miremos, al cielo, a la tierra, al mar, en todo lo que ellos hay, Dios es infinitamente más grande de lo que nosotros podemos llegar ni siquiera a imaginar, ni siquiera a imaginar. Versículo 5 dice, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Job sigue describiendo el conocimiento del Todopoderoso, que va mucho más allá de donde jamás puede llegar el ser humano. Y a continuación nos va a describir cómo Dios gobierna el universo entero. De Dios, nada ni nadie puede esconderse. Aunque te esconda en lo profundo del mar, te esconda donde quiera que vaya. ¿Recuerdan el Salmo 139, no? Pues dice, ¿de dónde huiré de tu espíritu? Si fuere a la Conchinchina, allí estás tú. Y si me voy a la otra parte del mundo, también. Y si subo al cielo, allí estás. Y si bajo y hasta el fondo del mar, también estás allí, ¿no? Todos los conocimientos y misterios están descubiertos a los ojos del Creador y tiemblan ante su majestad. Versículo 7, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Aquí Job nos ofrece una imagen impresionante que se anticipa con mucho tiempo a las verdades científicas que el ser humano al final ha entendido y ha descubierto, ¿no? Nosotros no podemos sostener ni una pluma sobre la nada. Si yo suelto el bolígrafo se va a caer. Pero Dios sostiene toda la tierra sobre la nada. Los hombres se han imaginado a lo largo de los siglos que la tierra estaba sostenida a lomo de 6 elefantes gigantes, o que colgaba de una cadena de no se sabe dónde. Pero no, la tierra cuelga sobre la nada. Dios la puso ahí y ahí está desde entonces. Nada la sostiene, pero ahí está la tierra, haciendo lo que Dios quería que hiciera. Ahora bien, tenemos que aclarar que la Biblia no es un libro de ciencia, porque la Biblia es un libro que nos va a hablar de Dios y de su relación para con el ser humano. Pero sí es cierto que hay un dicho cristiano que dice que cuando un científico, después de mucho esfuerzo y trabajo, llega a la cima, dice, allí se encuentra un cristiano leyendo la Biblia. Es decir, la ciencia solo puede descubrir lo que la palabra de Dios ya ha anunciado. La Biblia se adelanta a la ciencia. Y aunque cuando la ciencia dice que la Biblia se equivoca, es simplemente porque a la ciencia le falta descubrir la verdad. Porque cuando la descubre siempre acaba diciendo que lo que está escrito en la Biblia es verdad. Los seres humanos no podemos colgar, como digo, ni una pluma de la nada. Pero Dios cuelga la tierra, los astros. Bueno, hay planetas infinitamente mayores que la Tierra. Y ahí están colgando de la nada. Versículo 8, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Es muy curioso esto, ¿no? La cantidad de agua que está almacenada en las nubes y no se rompen, ahí están. Y a veces Dios deja que empiece a chispear y a llover, y a veces llueve con fuerza. El otro día vi un vídeo en el que una nube soltó el agua de golpe y cayó, ¡bum! En cuestión de segundos cayó una tromba de agua que arrastró coche y arrastró de todo. Pero normalmente vemos las nubes y ahí están cargadas de agua, con una cantidad de kilos de agua enorme. Y no se rompen. Dios la sostiene. Toda la creación, sin palabra alguna, pronuncia
un poderoso discurso en favor del Creador, en favor de su poder. Basta que el ser humano se pare un momento solamente a observar la creación y a meditar en ella para que descubra detrás de la creación al Creador. Porque detrás de un cuadro tiene que haber un pintor y detrás de la creación tiene que haber un Creador. Aquí con palabras poéticas, Job nos muestra cómo Dios mediante su poder infinito retiene las aguas en las nubes sin que éstas se rompan, a pesar de la enorme cantidad de peso que contiene. Agur escribió: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Proverbios capítulo 30, versículo 4. Él encubre la faz de su trono, dice el versículo 9, y sobre él extiende su nube. Puso límites a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Es que cuando Dios quiere, guarda el agua en las nubes y no permite que caiga a la tierra, o hace que caiga poco a poco a fin de regarla, y cuando quiere hace tronar y la deja caer en tromba como en el diluvio que inundó la tierra. Él agita el mar, dice el versículo 12, con su poder y con su entendimiento, hiere la arrogancia de ella. La arrogancia suya, aunque aquí se refiere al monstruo marino, es decir, esa serpiente, también la arrogancia humana queda herida ante el poder de Dios, manifestado en el mar. Yo no sé usted, pero a mí como yo me mareo tanto en los barcos, vi una vez Montaña estaba dándome la lata con que quería hacer un crucero. Yo no voy a hacer un crucero en la vida, ni aunque me lo regalen. Vi una vez un vídeo de un crucero, decía, no, un crucero es un barco muy grande, eso tiene un montón de plantas, eso no se mueve en el mar. Mire, vi cómo ese barco se movía y pegaba saltos y botes y las mesas se resbalaban para allá y la gente dando volteretas y tremendo, y era un barco gigante. Pero cuando el mar se agita, cuando el mar se pone bravo, no hay barco que sostenga eso, no hay barco que se quede quieto. El poder que hay ahí en esa naturaleza es parte es una mínima, un suspiro del poder de Dios. Y los barcos se lanzan hacia arriba y después caen hacia abajo y la gente grita. Yo recuerdo, es aquí, de Corralejo a Playa Blanca, y en una de las veces que yo fui para allá, para Lanzarote, las guiris gritaban desesperadas. Yo estaba mareado, blanco, sudando, frío, y eso se movía, y se movía así, y la gente gritaba, las viejitas sobre todo gritaban que eso era tremendo. Y era de aquí a 35 minutos. Pero cuando el mar se mueve, oiga, ahí hay poder de Dios. Y el hombre queda como nada. Cuando Dios quiere, pisotea la soberbia humana. El hombre que de tanto se ufana, cuando Dios quiere, ¿qué puede hacer el hombre? Nada, absolutamente nada, sino reconocer que Dios es más grande que todo lo que el hombre pueda llegar a imaginar. Su espíritu adornó los cielos, dice el versículo 13. Con un soplo Dios despeja el cielo y hace brillar al sol, la luna, las estrellas. Su mano creó la serpiente tortuosa, el gran monstruo marino. Por medio de estas palabras, lo que Job nos está enseñando es que debemos contemplar la creación de Dios como una manifestación de su poder.
de su grandeza, de su majestad. Porque Dios es grande. Y nos invita a reconocer que hay muchísimas cosas de Dios, incluso de la naturaleza que Dios ha creado, que escapan a nuestra comprensión. Dios es más grande de lo que podemos llegar a entender. Déjenme decirlo claro. Dios no está limitado por nuestro conocimiento, ni por nuestra lógica, ni por nuestros sentidos. No podemos meter a Dios en un tubo de ensayo, en una probeta. No podemos meter a Dios para analizarlo. Dios es mucho más grande que todo eso. La creación misma nos enseña que hay cosas que no podemos explicar. La ciencia, hay cosas que no puede explicar. Alguien me dijo en la boda que estuvimos en la península, ¿no? Me dijo, no, yo soy ateo. Digo, pues ya tienes tú que tener fe para ser ateo. Porque hace falta más fe para creer que todo se ha hecho de la nada, que de la nada lo creó todo, que para creer que Dios lo creó. ¿No cree? Cultivemos una fe que no se base solo en lo material, en lo tangible, en lo visible o en lo explicable, porque hay cosas que son inexplicables, que no son tangibles, que no se pueden ver. Dejemos espacio para el asombro cuando hablemos de Dios. ¿Cómo explicar el amor? Que de la nada surgiera la vida. No, de una explosión surge vida. Yo no he visto que de ninguna explosión surja vida. De la explosión sale destrucción, muerte. ¿Tú has visto que alguien tire una bomba y que de esa explosión surja vida? No, es todo lo contrario. Versículo 14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Es decir, aunque Job está usando la ironía para con Bildad, su discurso revela una comprensión mucho más profunda de Dios de la que tenían sus amigos. Y es que a veces hasta el dolor nos ayuda a conocer mejor a Dios. Este versículo final es especialmente impresionante. A mí me impacta porque Job reconoce que incluso las maravillas visibles de Dios solo son una pequeñísima parte de su grandeza, de su poder. Esto resulta en una exhortación a la humildad. Seamos humildes cuando hablamos de Dios. Seamos humildes ante el Creador. Porque cuán poco sabemos de Él. Cuán poco sabemos de Él. Y lo que sabemos es apenas un susurro de su grandeza. Por tanto, cultivemos el asombro, cultivemos la alabanza a Dios, practiquemos la humildad, reconozcamos la grandeza y la majestad del señorío del Creador. Busquemos pues a Dios si queremos conocerle de verdad. Porque dice la palabra de Dios, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que existe, que está ahí. No nos conformemos con un conocimiento minimalista de Dios. Tratemos de conocer a Dios, acerquémonos. Aunque no le lleguemos a conocer jamás en su totalidad, pero cuanto más le conozcamos, mejor para nosotros. Tratemos de conocer a Dios. Él se nos ha revelado por medio de la creación, por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su palabra. Y es para que podamos conocerlo. Como enseña Pablo,
El Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Romanos 16, del 26 al 27. Dios es mucho mayor de lo que conocían los amigos de Job. Incluso mayor de lo que Job sabía y mayor de lo que nosotros sabemos. Job es mucho más. Sin embargo, el conocimiento que Job tenía de su grandeza, de la grandeza de Dios, no explicaba el porqué de su sufrimiento. Por eso él lo que pedía. ¿Puede cerrar la puerta, por favor? Porque hay alguien con el teléfono que nos está hablando a todos. Digo, a pesar de la grandeza de Dios, del conocimiento que Job tenía de Dios, no explicaba el porqué de su sufrimiento. Y por eso él estaba desconsolado. Él lo que quería era que Dios le contestase. Sus preguntas todavía no habían sido respondidas. Lo serán más adelante, cuando Dios le hable. Pero todavía sus preguntas estaban inconclusas. Su lucha con la pregunta básica de por qué Dios Todopoderoso permite que yo sufra tanto, no se había respondido. Así que, queridos hermanos, aunque antiguo, este pasaje tiene más de 2000 años, posiblemente más de 3500 años. Tiene una enorme profundidad que continúa resonando muchos siglos después. Este texto es mucho más que una crítica sarcástica a las palabras de Bildad. Es una joya, si lo leemos con el corazón abierto, admirándonos de la obra de Dios, del poder de Dios, nos va a revelar aspectos profundos de Dios, de su poder. Aprendemos sobre la sabiduría humana o la falta de sabiduría humana y sobre la experiencia del sufrimiento. Hay cosas que escapan a la ciencia. Por eso pasajes como este tienen que llevarnos a la humildad. No lo podemos explicar todo. No debemos pretender que tenemos todas las respuestas, porque no es así. Hay muchas preguntas que yo tengo para hacérselas al Señor cuando llegue allá. No es verdad que lo sepamos todo. Es más bien una manifestación de la soberbia humana. Acepta el hecho de que no todo tiene una explicación inmediata. En momentos de incertidumbre, aférrate, como los que tenía Job, aférrate a la fe. Aférrate a lo que ya sabes de Dios, porque eso te ayudará, te sostendrá y te ayudará a superar los problemas de dificultad. Contemplemos la belleza de la creación no como alguien que contempla un paisaje, sino como la revelación de Dios, del Todopoderoso. Aprendamos a vivir de esa manera, con reverencia, con temor de Dios. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Evitemos dar consejos genéricos. Tratemos de escuchar más que de hablar cuando estemos tratando de ayudar a alguien. Seamos pacientes, escuchemos con tranquilidad. En ocasiones el silencio empático ayuda más que las palabras vacías. Ten presente que incluso la verdad, cuando se da sin amor, puede dañar. Hasta la verdad, cuando se da sin amor, puede dañar. La verdad siempre tiene que ir equilibrada con el amor. No hay por qué escoger o la verdad o el amor, no. Se pueden hacer las dos cosas. La verdad en amor. De hecho, Pablo en Efesios 4:15 creo que es, habla precisamente de eso. Siguiendo la verdad en amor. La verdad en amor. Ambas son necesarias. ¿Conoces a alguien que esté pasando por una crisis?
que lo esté pasando mal, que esté sufriendo, como Job. Bueno, pues escríbele, visítalo, háblale, o es mejor escúchale. Trata de ayudarlo en la medida en la que pueda. Sé el brazo que necesita para apoyarse. Sé el tipo de persona que Job hubiera querido tener al lado. Cuando alguien está pasando por una crisis y necesite tu ayuda, pregúntate si realmente quieres ayudarlo o solo demostrar tu conocimiento. Job reconoció que había cosas en Dios que no podía comprender. Seamos útiles, no solo elocuentes. No solo diga todo va a estar bien. Ofrece tu ayuda. Práctica. Tiende la mano. Acompaña al que sufre. Escucha, colabora. Aporta soluciones. No más discursos. En discusiones prioriza el respeto sobre el tener razón. Usa tu conocimiento para servir, no para impresionar. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay pregunta? ¿Allí en internet quizás? ¿Tampoco? Pues entonces, oremos al Señor, démosle gracias a Dios por su palabra y pidámosle que nos ayude a entenderla y que nos ayude a ponerla por obra para la gloria de Dios. Oremos, hermanos. Gaby, ¿quieres orar, por favor? En voz alta. Muchísimas gracias por la palabra que hoy pudimos, Señor, tener de tu parte. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por estar en nuestras vidas y por darnos el conocimiento, Señor, que necesitamos día a día, pero más necesitamos cuando nos oramos. Pedimos, Señor, que podamos recordarlo y te pedimos, Señor, que podamos ir día a día, Señor, conociéndote cada día más y siendo más humildes a la hora, Señor, de hablar de ti. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Te pedimos que nos recuerdes bien a cada uno de nuestra casa y que seas con nosotros siempre porque te necesitamos. En nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.